Gracias, presidente. La pregunta del Grupo Parlamentario Popular es sobre si se va a recuperar la unidad anulada al Colegio Nazaret de Oviedo. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero. Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Bueno, y no nos vamos a poder quejar ni que la pregunta no fue clara ni que la respuesta no fue clara. Creo que ambos nos hemos expresado con meridiana claridad. Lo que pasa es que en su argumento ha hecho usted una trampa. Y le voy a explicar cuál, porque he tomado buena nota de ello. Y para poder explicarlo, lo primero que hay que hacer es un repaso histórico de cómo han sido los acontecimientos, porque usted se ha olvidado de una parte de la historia que explica la conclusión a la que usted llegó. Por lo tanto, la conclusión a la que usted llegó lo hace pues de una manera tramposa, y voy a explicar por qué. El Colegio Nazaret, como usted bien ha indicado, sufrió el recorte de una unidad al inicio del curso 16-17, el pasado curso escolar. Ese recorte se hizo saltándose la normativa. El recorte que se hizo de esa unidad al Colegio Nazaret se hizo saltándose las normas, sus propias normas, por cierto. Y al haberse saltado esas normas y haber recortado esa unidad, eso provocó un descenso en la matrícula del centro que ustedes luego utilizaron como coartada para llevar a cabo un segundo recorte en el que se incluía este primer recorte. Por lo tanto, lo que usted acaba de explicar de que la segunda resolución anula la primera porque la segunda resolución ya justificaba esa bajada de matrícula, claro, es que si no tiene usted en cuenta lo que primero se hizo al centro y el daño que se hizo al centro, que fue precisamente para justificar el recorte posterior que se llevó al Colegio Nazaret y a otros tantos centros de la enseñanza concertada, pues, como le digo, eso es hacer trampa. El Colegio Nazaret, que era el contexto histórico al que quería llegar, el Colegio Nazaret es un centro conocido en la comunidad educativa por haber recibido diversos premios y ser reconocido, además, como decía, en la comunidad educativa por su integración del alumnado inmigrante, por su integración con los alumnos de necesidades educativas especiales, y a ustedes eso les dio igual para llevar a cabo ese recorte de una unidad en primer curso de educación infantil, niños de 3 años, donde acabó habiendo 25 en un aula. Bien, cumplen la ratio, nada que cuestionar. Pasa que habría que tener en cuenta cuántos de ellos era alumnado inmigrante, cuántos de ellos tenían dificultades con el idioma y cuántos de ellos tenían necesidades educativas especiales. Ante eso, su grupo parlamentario dijo en la Comisión de Educación de esta Casa que se iba a mandar refuerzo, que se iba a mandar apoyo de personal. Eso nunca llegó, eso fue una falsedad. Eso nunca llegó y al centro no llegó ese apoyo que se comprometió la Consejería de Educación y se comprometió el Grupo Parlamentario Socialista. Nunca llegó. Eso seguramente se haya equivocado, pero nunca llegó. Nunca llegó ese personal al centro. Pero es que en aquel momento lo más grave no fue la falta de sensibilidad a la hora de aplicar el recorte en el Colegio Nazaret o tan siquiera haber dado soluciones al Colegio Nazaret. Lo más grave no fue eso. Lo más grave, como digo, es que se saltaron la normativa, porque el reglamento de conciertos obliga a modificar el concierto ante las variaciones que pueden producirse en los centros por matriculación y porque esa modificación ha de ser comunicada por la Consejería antes del 15 de abril y la definitiva modificación antes del 15 de mayo. Y ustedes comunicaron el cierre de dicha unidad en julio y la resolución en la que se iniciaba el procedimiento de modificación del concierto el 30 de septiembre. Por lo tanto, se saltaron la normativa. Esto se lo intentó explicar el colegio. Se lo intentó explicar el colegio a usted y se lo intentó explicar el colegio a su director general, a este que le quitaron la mitad de las competencias. Se lo intentó explicar a ustedes y la respuesta fue ninguna. La respuesta fue el desprecio. La cuestión es que este grupo parlamentario también se lo intentó explicar. Trajimos una proposición no de ley a la Comisión de Educación en la que su partido y el resto de las fuerzas de izquierda votaron en contra, supongo porque este colegio ha cometido un delito muy grave, que es ser un colegio concertado. Pero también trajimos una pregunta parlamentaria a usted en la que usted, en vez de intentar escuchar lo que se le intentaba explicar, que fue que se había cometido este error, usted respondió de dos maneras que son difíciles de olvidar. Una, amenazando al colegio, eso sí que no lo han olvidado. ¿Recuerda usted cuando dijo aquello? No pregunte mucho más porque si no se quedarán como están. Y la segunda, insultándome a mí. Bueno, esto es un clásico, tampoco es que uno aquí se sorprenda. Fue cuando aquel día perdió los papeles. Fue una de esas que usted perdió los papeles aquí, cuando a mí me dijo que era mala persona cuando estaba preguntando por esto. Ha sido cuestión de esperar. Ha sido cuestión de esperar. Esto ya sabe, la vida todo es tiempo. Ha sido cuestión de esperar y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Asturias demuestra que ustedes se saltaron la normativa. Y lo dice, además, de una manera bien clara. Y, por lo tanto, aquí es importante leer para poder citar. La Consejería actuó de forma arbitraria e infringió las normas establecidas por ella misma para la modificación del concierto educativo. Traducido, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias le da la razón al colegio y demuestra que ustedes hicieron las cosas mal. Ante esta situación,
ahora tiene diversas opciones. Una opción es enrocarse. Una opción es enrocarse y no reconocer el enorme daño que usted o su consejería hizo al Colegio Nazaret, a la que castigó a 25 alumnos con las características que tenía esa aula, a una profesora que no recibió ningún apoyo y cómo castigó la matriculación del centro para luego poder justificar un recorte posterior. Sin embargo, usted tiene otra opción que yo le recomendaría, que es, en primer lugar, trasladar las disculpas al colegio. Las cosas no se hicieron bien. Y fíjese, si es que yo no creo que este tipo de decisiones las tome usted directamente. Usted tiene una consejería muy amplia, con directores generales, con su personal de confianza, con sus técnicos. Alguien cometió un error, igual que se cometió un error con el Sauce, o no. Y al igual que se cometió un error con los plazos, o no. Porque aquí la cuestión era cerrar esa aula. Pero, habiendo cometido ese error y habiendo causado ese daño, lo primero que usted debería hacer es trasladar las disculpas al colegio, tanto al equipo directivo como a los profesores, como especialmente a esa profesora, como a las familias y a los niños que han tenido que sufrir ese recorte. En segundo lugar, no abundar y no profundizar en el error. Rectificar es de sabios y rectificar, aunque ya sea demasiado tarde por el daño causado al colegio, todavía usted está a tiempo. Y, en tercer lugar, mesura y templanza y tranquilidad, porque frente al ímpetu que traemos la juventud y que parece que a usted tanto le molesta, una persona de su edad y de su experiencia debería mostrar ante eso mesura, calma y no pérdida de papeles, porque si no, a veces los jóvenes cometemos la osadía de tener razón. Gracias.